Good morning, student. Quien te habla es el teacher Johnny. Hoy estaré con ustedes en la sección del sexto de primaria en la asignatura de química. Hoy vamos a continuar el tema que habíamos quedado, chicos. Vamos a dar respuestas a una actividad que te había dejado que tenía que ver con lo que es las octavas de Newland y los de las reglas de las tríadas de Dobereiner. También le vamos a dar respuestas a unas preguntas que están allí en la página 63. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con lo que era lo de las tríadas, que te había dejado una tarea. Adelante. Bien, chicos, acá tenemos lo siguiente. Debíamos hacer uso de la tabla periódica que les había dejado a ustedes, la cual era esta. ¿Ok? Bueno, ¿en qué consistía lo que iban a hacer acá con respecto a las tríadas? Iban a escoger tres elementos. Por ejemplo, les dije que escogieran cualquier elemento que fuera de esta columna, la 1A, de esos tres elementos. Pero los tres elementos debían estar seguidos uno del otro. Por ejemplo, yo iba a escoger acá, escogemos litio, sodio y potasio. ¿Qué iba a pasar con el litio, sodio y potasio? Iba a tomar sus números, su masa atómica. La masa atómica del litio acá es aproximadamente 7. Después saltaba saltaba el sodio, es decir, no lo iba a colocar. Colocaba era solamente la masa atómica del potasio. Las iba a sumar ellas dos. Y al hacer la semisuma, una semisuma, es sumar ellas dos y dividirla entre 2. Me iba a dar aproximadamente la masa atómica del que estaba en el medio, es decir, del sodio. Por ejemplo, a litio, sodio y potasio iba a tomar allí. Entonces tomaba la masa atómica de litio, que es 7, aproximadamente 7, y la del potasio es 39. ¿Qué íbamos a hacer allí? Bueno, íbamos a sumar. Decíamos litio, vamos a colocar acá. Decíamos acá, mira, litio. Vamos a hacerle un zoom acá. Yo decía, bueno, voy a tomar en esta litio y potasio. El litio te dije que tenía un valor de 7, más el potasio de 39, y eso lo iba a dividir entre 2. 7 más 39, eso te da 46, entre 2, 23. Ok, y fíjate, 23 es el valor del sodio, aproximadamente 22,9, ¿ves? Entonces, en eso consistía. Y vas a tomar cada uno de ellos. Ahora, entonces, fíjate en lo siguiente. Voy a tomar de otros tres compuestos, tres elementos de ahí de la tabla periódica. En este caso vamos a agarrar rubidio y francio. Si yo tomaba las masas atómicas de rubidio y de francio, las dividía entre 2, me tenía que dar aproximadamente el del cesio. O el rubidio es de 85,4, lo puedo redondear, lo puedo dejar en 85. Y el del francio era de 223. Ahora fíjate en esto, entonces. Yo decía, otro que iba a hacer era el de 85 más 223 y lo dividía entre 2. Eso me iba a dar aproximadamente 154. Ahora, mira, para que veas algo, 154, pero está dando 132. Es por esto que esa regla de las tríadas de Dobereiner ya se dejó de usar, porque a medida que iban saliendo elementos, no se cumplía con las tríadas. Esto se cumple con algunos elementos de las tablas periódicas, no con todos. ¿Ves? En eso consistía. Por supuesto que no te iba a dar el mismo, entonces tú no vayas a pensar que los dividiste mal o algo, no. Es para que sepas que las tríadas de Dobereiner, a medida que fue avanzando
la química, fueron saliendo nuevos elementos, entonces ya esas tríadas ya fueron obsoletas, ya no se utilizaban porque no cumplían las condiciones con otros elementos. Bien, ahora, la otra pregunta que tenías que llenar era la de las octavas de Newland. Aquí ibas a colocar lo siguiente. Dice, clasificó a los elementos en grupos de, pues valga que dice, como dice octavas, pues lo clasificó en grupos de 8 elementos. Pero ¿de acuerdo a qué? Él los clasificó, esos elementos, de acuerdo a su masa atómica. Aquí colocabas masa atómica, ¿ok? De acuerdo a su masa atómica. Acento en la O. Bien. Y listo. Ahora quiero que pasemos a la parte de unas preguntas que están allí y le vamos a dar respuestas a esas. Y dice la primera: la ley de tríada fue enunciada por... Allí, en la ley de tríada, me vas a colocar lo que es fue anunciada fue por Dobereiner, es decir, vas a marcar la opción A, la opción B, perdón. Opción B, la ley de tríada fue anunciada por Dobereiner. Bien, por eso es que se le dicen las tríadas de Dobereiner. Y vamos a la siguiente pregunta, allí la que tienes acá. Dice así: diseñó la primera tabla periódica. Dobereiner, Newland, Moseley, Mendeley o ninguna de las anteriores. Aquí me vas a marcar la opción D. Mendeley. Mendeley fue quien desarrolló o diseñó la primera tabla periódica. Y pasas a la siguiente. Dice así: enunció la ley de las octavas. Quien enunció la ley de las octavas sería quien: Moseley, Dobereiner, Mendeley, Prout o Newland. Pues recuerda que dice las octavas de Newland, por lo tanto, marca la opción E. Y pasamos a la siguiente pregunta. La tabla periódica de Moseley se ordenó de acuerdo a su... Ok, esta tabla periódica se ordenó de acuerdo a su número de protones, lo que conllevó a los números atómicos. Pero entonces acá vamos a marcar lo que es la opción D, número de protones. Bien. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Y dice así: la tabla periódica de Mendel y Meyer se ordenó de acuerdo a su número de neutrones, peso atómico, número de protones, peso atómico, peso molecular, perdón, número de neutrones, peso molecular, número de protones, peso atómico y número de masas. La tabla periódica de Mendeley y Meyer se ordenó de acuerdo a su peso atómico. Vas a marcar la opción D, peso atómico. Y avanzas a la siguiente pregunta que está en la siguiente página. Bien, chicos, acá en esta parte entonces vamos a relacionar. Vamos a, por ejemplo, la ley de las tríadas. Eso tiene que ver con Dobereiner. Entonces colocamos el 1 acá. La ley de las octavas tiene que ver con Newland. Colocamos el 4 acá. La primera tabla periódica. Esa la publicó Mendeley, pero aquí dice Mendeley y Meyer. Lo que sucede es que Mendeley publicó en un año antes que Meyer. ¿Ok? Un año antes que Meyer, pero se les considera que entonces a los dos pues los están considerando acá. Vamos a colocar entonces allí la primera tabla periódica, el 2 acá. Y por último tenemos entonces el 3 acá, que fue la tabla periódica actual, que es de Moseley. Colocamos el 3 acá. Y listo. Ya hemos llenado entonces ese apartado de preguntas.
El caso de la tabla periódica de los elementos. Sherlock Holmes, la verdad, no tiene remedio. Cree que la tabla periódica de los elementos es un caso misterioso, digno de investigación. Está tan seguro de resolver el caso que les ofreció a sus compañeros de clase explicarles la tabla periódica sin saber absolutamente nada sobre el tema. Al intentar memorizar la tabla, Sherlock se aburrió tanto que hasta se mareó. Por lo que ha decidido utilizar su famoso olfato de sabueso. Por cierto, invencible para resolver casos misteriosos como este. La tabla periódica parece una gran casa con 7 pisos y 18 columnas, con más de 100 cuartos en donde habitan los elementos de acuerdo a su número atómico. Esto no le dice mucho a Sherlock. Sin embargo, le da una pista muy interesante al mencionar el número atómico. Los elementos están formados por átomos que contienen 3 tipos de partículas: protones, neutrones y electrones. El número atómico representa la cantidad de protones que se encuentran junto con los neutrones en el centro o núcleo del átomo. Los electrones se encuentran girando muy rápido alrededor del núcleo, recorriendo sus órbitas o niveles de energía. La primera organización de la tabla periódica en columnas y pisos se le atribuye al químico ruso Dmitri Mendeleev, quien en el siglo XIX recopiló información acerca de las propiedades físicas y químicas de los 63 elementos conocidos hasta ese momento. Mendeleev creía firmemente que los elementos ordenados en las columnas de esa gran casa compartían propiedades químicas similares. Al organizarlos de acuerdo a su masa atómica, la clasificación fallaba una y otra vez, pues las propiedades de los elementos no eran similares en algunos de los casos. Mendeleev pensó que ya que ciertos elementos no se comportaban como deberían, su masa atómica podría estar mal calculada. Sin embargo, el tiempo probó que el cálculo de la masa atómica era correcto. A Sherlock, este Dmitri, que sería muy viejito si viviera, realmente lo ha impresionado, pues se le ocurrió un código que reglamenta la conducta de más de 100 elementos. Su único error consistió en que los clasificó de acuerdo a su masa atómica en lugar del número atómico, porque este fue descubierto hasta 1913. En la actualidad, la tabla periódica está organizada en 18 columnas llamadas grupos o familias, cada una con su número, aunque todavía hay algunas con la clasificación antigua que incluía letra y número. Los 7 pisos de la casa son los llamados periodos. Cada elemento de la tabla ocupa una habitación de la gran casa y está representado por su símbolo, número atómico y masa atómica. Los elementos de los grupos A son llamados con frecuencia representativos porque sus propiedades siguen una progresión regular. Los elementos de los grupos B son llamados de transición y muestran desviaciones considerables con respecto a la progresión del resto de los elementos. El primer elemento de la tabla es el hidrógeno, del que Sherlock tendrá que hacer un estudio minucioso, pues su comportamiento es bastante sospechoso. De los elementos conocidos en la actualidad, la mayoría son metales. Al pensar en metales nos imaginamos al fierro, a la plata o al cobre. Sin embargo, existen otros metales como el calcio, el sodio o el potasio que tienen características comunes con los metales.
como la de ser buenos conductores del calor y de la electricidad. Y de fundirse a alta temperatura. Por el contrario, los no metales, como el oxígeno, no conducen la electricidad ni el calor y se funden a baja temperatura. A ambos lados de la línea que divide a los metales y a los no metales, encontramos a los metaloides, elementos con características similares a las de ambos tipos. Sherlock ya se siente genio. De su investigación preliminar ya sabe que existen metales, no metales y metaloides, y que el hidrógeno se comporta de una manera muy peculiar. También sabe que los elementos de una misma familia tienen propiedades similares. Al analizar los elementos de manera vertical, Sherlock encuentra, con su peculiar olfato, que algunas propiedades de los elementos varían de una manera regular, de izquierda a derecha, a lo largo de los periodos. Estas propiedades incluyen la reactividad, el tamaño del átomo, las propiedades metálicas y el acomodo de los electrones. Los electrones giran alrededor del núcleo de acuerdo a órbitas o niveles de energía. Cada órbita tiene un número determinado de electrones girando alrededor del núcleo. En la primera órbita siempre hay un máximo de 2 electrones. En la segunda 8, luego 18, 32, 18, 8 y 2 respectivamente. Las órbitas se completan de acuerdo al número de electrones que tiene cada elemento. Por ejemplo, el litio tiene como número atómico el 3, con 2 electrones en su primera órbita y solo 1 en la segunda. Este electrón en su última órbita le da al átomo de litio una valencia de 1. Al otro lado de la gran casa encontramos al flúor, con número atómico 9. El flúor tiene 2 electrones en su primera órbita y 7 en la última. La falta de un electrón en su última órbita le dará una valencia de -1. La habilidad de los elementos para combinarse con otros y formar compuestos depende directamente de su valencia. En el caso de los grupos encabezados por el litio y el flúor, la reactividad es muy alta porque fácilmente ganarán, perderán o compartirán un electrón para completar sus órbitas. En estos grupos se encuentran los metales y no metales más reactivos que existen. Son tan reactivos que nunca se encuentran libres en la naturaleza. Siempre están acompañados formando compuestos. Además, existen en la tabla otros grupos como los alcalinotérreos, los metales de transición, los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y los halógenos. Con un comportamiento muy extraño y digno de investigación, encontramos también a los lantánidos y los actínidos. Su comportamiento es tan similar entre sí que podrían vivir todos en la misma habitación. Los actínidos, para no quedarse atrás, misteriosamente son todos radioactivos. Además, en la tabla periódica existe un grupo cuyos elementos son todos gases, con una valencia igual a 0. Difícilmente se combinan con otros, por lo que se les conoce como inertes o gases nobles. Son tan escasos en la atmósfera que fueron descubiertos casi 50 años después de la propuesta de Mendeleev. Sherlock, un poco cansado pero orgulloso de sus habilidades de detective, ya está listo para dar a conocer a sus amigos sus novedosos descubrimientos.